Muy bien, buenas tardes. Nuevamente le damos la bienvenida a nuestra actividad denominada Jueves Médico, una actividad que se está llevando a cabo en Clínica San Francisco con nuestros especialistas en diferentes ramas. Hoy tenemos el gusto de presentar al doctor Jaime Humberto González. Él es médico general egresado de la Unidad Central del Valle, especialista en ortopedia y traumatología de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente se desempeña como coordinador del grupo de ortopedia y traumatología de Clínica San Francisco. Él nos va a hablar hoy acerca del tema denominado fracturas expuestas. De igual manera les recuerdo que durante el desarrollo de la presentación de la conferencia se pueden ir haciendo las preguntas a través del chat destinado para tal fin. Yo me encargaré de ser el interlocutor al final de la conferencia para darle a conocer al doctor González las preguntas que se generen a raíz de la presentación. Y también es importante que tengan presente que hay un link que también se les compartirá en el chat para que diligencien una encuesta a través de la cual tendrán derecho a vuelta de correo electrónico a la certificación de asistencia a la presentación, a la conferencia. Entonces, sin más preámbulo, demos la bienvenida al doctor Jaime González con el tema fracturas expuestas, hoy ya completando la semana número 12 en esta actividad denominada Jueves Médico en Clínica San Francisco. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Muchas gracias al doctor Salazar por la presentación. Quiero agradecer a la Clínica San Francisco por la invitación, a la jefe Sandra Gómez y a todos los que hacen posible el día del Jueves Médico. El tema de hoy es fractura expuesta. Esta conferencia va dirigida al personal de salud, principalmente a quienes laboran en el área de urgencias y en el área de cirugía. La fractura expuesta es una verdadera urgencia en la traumatología. El tiempo es muy importante. Dar una atención y un tratamiento oportuno nos genera mejores resultados y mejores condiciones para nuestros pacientes. El índice de nuestra conferencia es definiciones, generalidades, clasificaciones, diagnósticos, tratamiento. La fractura expuesta se define como la pérdida de la continuidad ósea, la cual involucra heridas y lesiones de los tejidos blandos, en la cual hay una comunicación con el foco de fractura o el hematoma fracturario con el medio externo, es decir, con el medio ambiente. Pueden ir desde lesiones grandes hasta pequeñas heridas, casi incluso imperceptibles. De acuerdo a la epidemiología, la fractura expuesta es más frecuente en hombres que en mujeres, con una relación de 3:1. Esto puesto que los hombres realizan actividades deportivas más arriesgadas o labores de mayor riesgo. El 30% de los pacientes politraumatizados cursan con una fractura expuesta. Están muy relacionadas con los accidentes de tránsito, incluso hasta un 59 a un 60%, con los accidentes laborales hasta un 25%, caídas de altura en un 16%. Este dato es importante. El 60% de los pacientes con fracturas expuestas muestran un crecimiento bacteriano a su ingreso. Entonces, por eso es importantísimo en el manejo la antibiótico-terapia o la profilaxis antibiótica. La mayoría de las fracturas expuestas en frecuencia se presentan en los miembros inferiores. Y este es un orden de frecuencia de presentación de las mismas. Hasta un 22% en la tibia, ya que este es un hueso prácticamente subcutáneo, tiene pobre cobertura de tejidos blandos,
En segundo lugar, el fémur con un 12% hasta un 13%. Tercer lugar, encontramos el cúbito y radio en un 9.3%. Y las fracturas expuestas de húmero en un 5.7%. Respecto a la fisiopatología de la fractura expuesta, hay dos mecanismos del trauma, el mecanismo directo y el mecanismo indirecto. El mecanismo directo es el que ocurre desde afuera hacia adentro. Entonces siempre hay un agente externo, contusiones, lesiones por alta energía. Estas comprometen extensamente las partes blandas. Generalmente las heridas son con bordes irregulares, heridas muy contaminadas y con hemorragias. Y el otro mecanismo indirecto es de adentro hacia afuera, en la cual pues, los pequeños fragmentos óseos realizan perforaciones a los tejidos blandos. Las heridas son de bordes lisos, más regulares, son heridas menos contaminadas y con menos sangrado. Respecto a las clasificaciones, hay varias clasificaciones que tienen en cuenta diferentes parámetros, como por ejemplo esta tiene en cuenta el tiempo de evolución y el lugar donde ocurrió la fractura expuesta. Entonces las divide en recientes o contaminadas y tardías o infectadas. Se considera una fractura reciente o contaminada la que tiene un tiempo de evolución menor a 6 horas, que ha ocurrido en lugares que no son tan contaminados, entre comillas, limpios, y su mecanismo de acción es su mecanismo de trauma de adentro hacia afuera. Las tardías o infectadas son las que tienen un tiempo de evolución mayor a 6 horas, que ocurre en lugares sucios, ampliamente contaminados, como zonas agrícolas, y se presenta con gran destrucción de las partes blandas, de los tejidos blandos. Para que una clasificación sea buena, se dice que debe ser práctica, sencilla, que nos dé pautas para un tratamiento y que nos ayude a inferir en el pronóstico. Entonces, esta clasificación es de Gustilo Anderson, ellos la publicaron en 1976, es mundialmente aceptada, es una clasificación un poco subjetiva. Gustilo y Anderson clasificaron la fractura expuesta en 3 tipos, y en 1984 Gustilo hizo una modificación a los tipo 3, la subdividió en ABC. Hay 4 parámetros o 4 características que tenemos que tener en cuenta para la clasificación de Gustilo Anderson, que son el tamaño de la herida, el grado de contaminación, el grado de afección de las partes blandas y el grado de afección del tejido óseo. Las tipo 1 son heridas menores a 1 centímetro con un grado de contaminación leve y con afección de partes blandas una afección mínima. En cuanto al daño óseo o de los tejidos óseos, se presentan en trazos de fractura simple o con mínima multifragmentación. Las tipo 2 son fracturas en tamaño de 1 a 10 centímetros con grado de contaminación moderada. La afección de las partes blandas ya es una afección moderada y el daño óseo con una multifragmentación moderada. Bueno, las tipo 3 ya son heridas de mayor tamaño. Las 3A son heridas de mayor de 10 centímetros con alto grado de contaminación, alto grado de compromiso de las partes blandas, y se presenta el trazo de fractura multifragmentaciones. La característica de esta es que tiene buena cobertura ósea, no hay una gran lesión en el periósteo, entonces no necesitamos de colgajos para hacer las reparaciones. Las 3B son heridas mayores a 10 centímetros, igual con las mismas características del anterior en cuanto a contaminación, lesión de partes blandas ya es más grave, y la característica de esta, la que diferencia a la 3A, es que hay una cobertura pobre de los tejidos blandos. En esta necesitamos de colgajos o medios para realizar el cierre de la cobertura, para la cobertura. En las tipo 3C no importa tanto el tamaño, puede ser heridas incluso hasta 1 centímetro. La característica importante es que son heridas que tengan lesión vascular arterial y o nerviosa, pero generalmente se presentan con heridas con
abundante lesión de los tejidos blandos y con coberturas pobres. Pero ¿qué pasa? Podemos tener incluso una fractura pequeña, pero que tenga lesión vascular, arterial y o lesión nerviosa, ya se cataloga como una fractura tipo 13 de Gustilo y Anderson. Aquí tenemos unas imágenes para ser más claros en cuanto a la tipificación. Esta es una fractura de Gustilo-Anderson tipo 1, en la cual podemos observar entonces un tamaño de la herida menor a 1 centímetro. Vemos que no hay tanta afección de los tejidos blandos. Vemos que no hay tanta contaminación y podemos observar que la lesión ósea es un trazo de fractura simple, en este caso un trazo de fractura a nivel de la diáfisis, un trazo transverso. Las fracturas abiertas Gustilo-Anderson tipo 2, entonces ya son unas fracturas más grandes de 1 a 10 centímetros con mayor grado de afección de las partes blandas, mayor contaminación y los trazos pueden ser multifragmentados. Son fracturas que ocurren con mecanismos de alta energía. Las tipos 3A, como vemos en la imagen, pues son fracturas en la cual hay una herida mayor de 10 centímetros, pero que nos provee de una cobertura ósea adecuada, no hay un arrancamiento perióstico. Y con las otras características, una multifragmentación importante. Las tipo 3B, entonces se diferencian la 3A en que ya ocurre una lesión más grave de los tejidos blandos, en la cual hay una pobre cobertura ósea. Entonces vemos que un arrancamiento de una lesión perióstica significativa y pues para la cual necesitamos algunas formas de colgajos para poder realizar la cobertura. Las tipo 3C, entonces yo les decía que el daño de los tejidos puede ser variable, puede ser incluso una herida muy pequeña, pero lo importante es que cursen con una lesión vascular arterial o con una lesión nerviosa. Como vemos en esta imagen, pues es una fractura 3C evidente, una gran lesión de los tejidos blandos con compromiso vascular, arterial y o nervioso. Hay unas categorías especiales que nos clasifican como tipo 3. Estas son fracturas expuestas con un tiempo de evolución mayor a 8 horas sin tratamiento, las fracturas expuestas que ocurren en medios muy contaminados, es decir, en zonas agrícolas o zonas con aguas albañales, las heridas por proyectil de arma de fuego, fracturas cuyo trazo infiera traumatismos de alta energía, generalmente producidas en accidentes de tránsito, fracturas abiertas que ocurren en zonas de guerra o desastres naturales y también las fracturas por mordedura de perro. Existen otras clasificaciones. Esta es una clasificación publicada en 1999 en el Hospital de Traumatología Victorio de la Fuente Narváez de la Ciudad de México. Es una clasificación muy completa, no es muy práctica, pero se asemeja mucho a la clasificación de Gustilo-Anderson, para que la conozcan. Y pues otra clasificación es la clasificación de Teichmann y Oster. También pues es una clasificación muy subjetiva. Esta tiene en cuenta las heridas, el tipo de lesión de las heridas, el mecanismo de la lesión y dónde ocurrieron. Las tipo 1 generalmente son heridas producidas por fragmentos pequeños, fragmentos óseos con mecanismo de adentro hacia afuera, con contusiones perilesionales pequeñas. La tipo 2 son laceraciones mayores, heridas mayores con un área de contusión circunscrita a la piel de los tejidos mayor también. La tipo 3 ya son fracturas más severas, con compromiso del tejido blando, con compromiso de lesiones neurovasculares, fracturas con multifragmentación, o las que son producidas en medios muy contaminados, o fracturas expuestas asociadas a síndrome compartimental. Y clasifican la tipo 4 cuando son amputaciones parciales o totales.
La clasificación de la O es la Organización para el Estudio de Osteosíntesis. Es una clasificación también muy completa para que la conozcan, y esta se basa en 3 parámetros: la lesión de los tejidos blandos o tegumentos, lesiones musculotendinosas y las lesiones neurovasculares, cada cual se dividen por su ítem, si tienen ausencia de la lesión o si tienen la lesión, y dependiendo de las características, pues, de la lesión, para que también la tengan en cuenta. Pero una de las clasificaciones que es muy práctica y la que es mundialmente aceptada es la clasificación, y se sigue utilizando desde hace mucho tiempo, es la clasificación de Gustilo-Anderson. Lo que les digo es que faltan más estudios, falta hacer más para realizar una clasificación más completa, ya que son muy subjetivas. Dicen las clasificaciones mínima lesión o moderada lesión, pero no dicen cuánto o no miden cuánto es la lesión como tal. En cuanto al diagnóstico, se debe realizar una historia clínica completa, consignando todos los datos de filiación, la edad del paciente, los antecedentes, las comorbilidades. Todo esto nos da pautas para el tratamiento del paciente. ¿Qué no nos puede faltar en la historia clínica en el paciente con fractura expuesta? Colocar el tiempo de evolución. Ya ven que es importante, porque las fracturas expuestas tempranas son con una evolución menor a 6 horas, y las tardías o contaminadas con mayor a 6 horas. Consignar también cómo ocurrió, en qué espacio ocurrió la fractura, y colocar los tratamientos que se realizaron previamente para el manejo de la fractura expuesta. En la exploración física, siempre recordar la semiología. En estos casos, importante es la inspección y la palpación. En la inspección debemos describir todas las lesiones, cómo son las heridas, los bordes de la herida, la localización, qué tan contaminada está, qué tanto abarca la lesión de tejidos blandos o el tejido óseo. Y respecto a la palpación, exploramos el estado neurovascular, es decir, buscamos o valoramos la sensibilidad y valoramos los pulsos distales, o valoramos el llenado capilar distal. En cuanto a los estudios de imagen, tener en cuenta realizar, cuando nos llega un paciente con fractura expuesta al servicio de urgencias, nuestras radiografías simples en 2 proyecciones: la proyección anteroposterior y la proyección lateral. En algunos casos la fractura no es tan evidente en alguna de las proyecciones, entonces por eso lo debemos de hacer, y también en algunos casos, como la fractura de tibia, a veces es necesario realizar proyecciones oblicuas. La tomografía se debe realizar en fracturas complejas multifragmentadas, generalmente las que tienen compromiso o trazos articulares. Y la angiografía o angiotac se realizan en pacientes que tengamos sospecha de lesión vascular, un paciente que nos llega a urgencias con pulsos disminuidos, con un llenado capilar prolongado. Entonces, para esos pacientes debemos de realizar. En cuanto al tratamiento de las fracturas expuestas, hay unos objetivos generales y unos objetivos específicos. El primer objetivo general es conservar la vida, identificar todas las lesiones que nos pueden en riesgo la vida. Secundario sería conservar la extremidad, y ya que hemos conservado la extremidad, prevenir la infección de la misma, y por último, conservar la función. Y los objetivos específicos propiamente de las fracturas son evitar la infección ósea y de los tejidos blandos, la estabilización de la fractura, ya sea por medios de fijación interna o fijación externa. Posteriormente a la estabilización, lograr que consolide, que pegue la fractura, y restaurar la función del miembro. Si nos encontramos en el sitio del accidente, el sitio de ocurrencia de la fractura expuesta, entonces hay que tener en cuenta estos parámetros: cubrir la herida con materiales limpios para evitar así mayor riesgo de contaminación. Cuando hay hemorragias, lo indicado es realizar los vendajes compresivos. Aquí me dirán por qué torniquetes interrogado, porque hay
quienes están en pos y quienes en contra de los torniquetes. Después de las guerras de Irak y de Afganistán, se vienen utilizando los torniquetes nuevamente. Y sí está indicado cuando la hemorragia no se controla con los vendajes compresivos, pero se debe realizar un adecuado uso, una adecuada colocación de un torniquete, y ojalá que sea un torniquete especial. Ejemplo, aquí este es un torniquete tipo CAT. El torniquete debe ser utilizado lo más distal en la extremidad y de 5 a 10 centímetros proximal a nuestra herida. También hay que tener en cuenta que después de 2 horas se presentan lesiones en los tejidos blandos y después de 6 horas hay lesiones irreparables. Complicaciones asociadas: las locales, desde desde estasis venosa, desde lesiones a nivel de la piel, también lesiones nerviosas, y tener en cuenta las lesiones o las complicaciones sistémicas que se pueden presentar. Si se deja un torniquete en más de 2 horas, se liberan metabolitos tóxicos, se libera ácido láctico, los cuales pueden llegar a producir una falla renal, una falla sistémica, pueden llegar a producir unos infartos cerebrales, nos puede llegar a producir también, aparte de la insuficiencia renal, paro cardiorrespiratorio. Y también debemos de tratar de hacer una estabilización de la fractura con férulas, con tablas o con materiales que se puedan realizar. Ya estando en la sala de urgencias, entonces hay que evaluar el ABCD del trauma. A, proveer una adecuada vía respiratoria. B, una adecuada ventilación. C, una circulación adecuada y control de hemorragias. D, el déficit neurológico. Y E, la exposición y control de temperatura, siempre valorando nuestro estado neurovascular. Entonces, inicialmente se irrigan las heridas con solución salina. Podemos utilizar de 3 a 10 litros para realizar una adecuada irrigación. Está indicado retirar los cuerpos extraños grandes, pero que son accesibles. Los que no sean accesibles es mejor realizarlos, su extracción en el área de quirófano. Realizar la cobertura con apósitos estériles, así evitando mayor riesgo de infecciones. El control de hemorragia indicado con los vendajes compresivos, y también un torniquete bien utilizado en los casos que son necesarios. Realizar la inmovilización o estabilización provisional con férulas u órtesis. En cuanto al tratamiento médico, es importante proveer una adecuada analgesia al paciente. Con esto el paciente se tranquiliza, al no moverse causa menor lesión. Tener en cuenta la profilaxis antitetánica. En los pacientes vacunados mayor a 5 años se debe hacer un refuerzo con el toxoide tetánico 0.5 mililitros intramuscular, y en los pacientes no vacunados o que no tenemos conocimiento se debe aplicar el toxoide más la inmunoglobulina. Y esta es una de los puntos más importantes para evitar el riesgo de infección. Vemos que ya el 60% de los pacientes al ingreso a urgencias ya muestran un crecimiento bacteriano. Entonces, el tratamiento antibiótico debe ser acorde al tipo de fractura. En la literatura, y pues se han hecho muchos estudios observando que la mayor parte de las infecciones son causadas por gram positivos, gram negativos y anaerobios. Los más frecuentes: el estafilococo, el estreptococo, el enterococo, bacilos gram negativos y las pseudomonas, enterobacter y proteus mirabilis. Las tasas de infección según el tipo de fractura: en el tipo 1 se ha encontrado una tasa de infección del 0 al 2%, en el tipo 2 del 2 hasta el 10%, y veamos las tipo 3 del 10 al 50%. Son unas tasas muy altas. Entonces, como les decía, los antibióticos deben de cubrir
el espectro de gram positivos y gram negativos, y para anaerobios deben utilizar la profilaxis antibiótico-terapia por 72 horas. Y en los estudios se ha encontrado que las cefalosporinas de primera generación tienen buena penetrancia ósea. Entonces, para las tipo 1, lo indicado son las cefalosporinas de primera generación, cefalotina o cefazolina. En las tipo 2, adicionamos un aminoglicósido para cubrir los gram negativos. Y en las tipo 3, que hayan ocurrido en zonas rurales o zonas muy contaminadas, debemos de adicionar penicilina cristalina para cubrir al Clostridium. Las dosis recomendadas de cefalosporinas de primera generación, una dosis inicial de 2 gramos y continuar con dosis de 1 gramo cada 4 a 6 horas. En aminoglicósidos, generalmente la gentamicina, con una dosis de 3 a 5 miligramos kilo al día. Y la penicilina cristalina de 1 a 4 millones de unidades cada 4 a 6 horas. Este es un cuadro de la revista española de ortopedia, que según sus estudios y según su literatura, han encontrado buena penetrancia ósea con las cefalosporinas de primera generación. También están los tratamientos optativos y pacientes que son alérgicos a la penicilina. Ellos entonces inician con un cefazolina 1 o 2 gramos y luego la continúan a 1 gramo cada 8 horas. En las tipo 2 adicionan el aminoglicósido gentamicina 240 miligramos intravenoso cada 24 horas por 48 a 72 horas. Y en las tipo 3C o las que han ocurrido en zonas muy contaminadas, adicionan la penicilina 4 millones de unidades intravenoso cada 4 horas. Tratamientos optativos, amoxicilina clavulanato, o en las tipo 1 y 2, tipo 2, 3, A y B, adicionan la levofloxacina. Y en quienes son alérgicos a la penicilina utilizan vancomicina en las tipo 1 y 2, y en las tipo 2 y 3 adicionan gentamicina. Pacientes alérgicos a la penicilina en las tipo 13 adicionan clindamicina. Hay que tener en cuenta para el tratamiento quirúrgico de la fractura expuesta, determinar la viabilidad de la extremidad. Esto se hace con la escala MES, es una escala de puntuación de la extremidad seriamente afectada. Más adelante se las enseño, la escala. También hay que tener en cuenta un adecuado lavado y desbridamiento quirúrgico temprano. Si es menor a 6 horas, nos disminuye el riesgo de infección significativamente, está comprobado. Y realizar desbridamientos seriados cada 24 a 48 horas, los que sean necesarios. Tener en cuenta también la utilización del sistema VAC, son sistemas de cierre asistido por vacío. Estos sistemas nos ayudan mucho para la cobertura cutánea, realizan un desbridamiento continuo, nos ayudan a disminuir el edema tisular, a disminuir el tamaño de la herida. Son excelentes para el cubrimiento por etapas. En cuanto al desbridamiento quirúrgico, siempre se debe preparar adecuadamente bajo técnica de asepsia, antisepsia, la extremidad afectada. Se deben de retirar todos los tejidos lesionados, todos los tejidos contaminados, tejido óseo avascular contaminado, y está indicado utilizar solución salina de 3 a 10 litros. Una escala que se pueda utilizar o que podemos tener es 3 litros para las tipo 1, 6 litros para las tipo 2 y de 9 a 10 litros para las tipo 3, que es como las trato yo. Este es un sistema para desbridamiento, un sistema de irrigación continua. Algunas instituciones cuentan con él. Lo que hace es irrigar, ayudando a desbridar y aspirar al tiempo. Y se puede graduar las presiones. Entonces se dice que un desbridamiento se debe realizar en una forma pulsátil y a bajas presiones. Y este sistema nos ayuda con esa parte y nos reduce en gran proporción el riesgo de infección.
Al manejo inicial en quirófano se le conoce como cura descontaminadora, lo que se debe hacer para un adecuado desbridamiento. Se debe ampliar proximalmente y distalmente la herida, es decir, regularizar los bordes también, conservar en lo que se pueda los tendones, lo que les decía de la irrigación pulsátil con lavados a baja presión. Y en algunos casos se debe considerar las fasciotomías en los pacientes que cursan con síndrome compartimental. Se debe llevar un orden para que no se nos pase nada en el desbridamiento. Iniciar por la piel, ampliar las heridas, tanto proximal como distalmente. Posteriormente continuamos con los tejidos subcutáneos, la fascia, la grasa, retirar todos los tejidos desvitalizados, contaminados, proveer unos criterios de Scoli adecuados. Estos son una contractilidad muscular adecuada. Cuando un músculo es viable, tiene una adecuada contractibilidad, un adecuado color, consistencia. El músculo es de una consistencia firme cuando es viable. Y la capacidad de sangrado hace referencia a que cuando se realiza un corte en músculo, tiene un adecuado sangrado. No dejar expuestos los tendones, tratar de conservar los tendones lo mayormente posible. Y retirar los fragmentos óseos avasculares altamente contaminados o los fragmentos óseos libres. En cuanto al punto de la estabilización de la fractura, nos ayuda a disminuir el riesgo de infección, a permanecer con una integridad de los tejidos blandos, nos permite una pronta recuperación, una pronta movilización, nos reduce el dolor. Lo podemos realizar de dos formas, con las fijaciones internas o las fijaciones externas. Para escoger una estabilización hay que tener en cuenta el tipo de fractura, si es una fractura con trazos simples, trazos complejos, multifragmentados, la localización de la fractura. No es lo mismo manejar una fractura en una zona diaficiaria a una zona epifisiaria o metafisiaria articular. Tener en cuenta el grado de la contaminación de la herida y las facilidades que tengan nuestras instituciones, así como la experiencia del cirujano tratante también es importante. Los métodos de fijación son dos, la fijación interna y la fijación externa. La fijación interna la podemos realizar con placas y tornillos o con clavos endomedulares. Esta está indicada en las fracturas con menor lesión, las tipo 1, tipo 2 y tipo 3A. Generalmente las placas y tornillos las utilizamos en las tipo 1, 2 y las fracturas con compromiso articular, en las cuales no haya mucha contaminación, las heridas no sean muy grandes, y los clavos endomedulares se indican para las fracturas tipo 1, 2, 3A y en algunos casos seleccionados en tipos 3B. La fijación externa se indica en donde hay mayor compromiso de los tejidos blandos, heridas con mayor lesión del tejido óseo, para las fracturas tipo 3B y tipo 3C, para control de daños. La fijación externa está indicada en fracturas complejas, fracturas diaficiarias, periarticulares. Es uno de los tratamientos de elección para el paciente politraumatizado, para pacientes con amplio compromiso de los tejidos blandos, para fracturas tipo 3B y tipo 3C. Es de elección en pacientes que tienen lesiones que comprometen la vida, pacientes que tienen lesiones vasculares. Se ha encontrado de tasas de consolidación hasta un 80% con la utilización del fijador externo. Sí se observa es mucho tiempo para una consolidación, teniendo altos índices de retrasos en la misma, generalmente hasta los 6 meses en un 25%. El 70% de los pacientes tratados con fijación externa requieren de reintervenciones para corregir la consolidación. El índice de consolidaciones viciosas representa 20%. Hay riesgos de infecciones profundas por los pines hasta en un 16%. Los callos endósticos son poco voluminosos y cuando se deja como un tratamiento definitivo se requieren de tiempos prolongados para este manejo. Ventajas: fácil aplicación,
menor daño de los tejidos blandos, nos dan una buena exposición de las heridas, nos facilitan realización de procedimientos secundarios como curaciones, realización de colgajos, injertos. Nos proveen de una buena estabilidad sin producir más daño a los tejidos vecinos. También pues, no es necesario desperiostizar los fragmentos óseos o fresar el canal centromedular. Desventajas con estos: los riesgos de infección de los pines del trayecto de los clavos se encuentra hasta un 5 a 50%. Y cuando ocurren estas infecciones en el trayecto de los pines, nos imposibilita colocar una fijación con clavo centromedular o con placas. En cuanto a la fijación interna, está indicada en los pacientes tipo 1, 2, 3A, pacientes que no tienen lesiones grandes, pacientes que no tienen alto grado de contaminación, y se indican también en pacientes que tienen compromiso de las superficies articulares. El tratamiento con clavos centromedulares es de elección en las fracturas de diáfisis femoral y en tibia, pero en fracturas tipo 1, 2 y 3A de Gustilo-Anderson. Se ha encontrado un índice de consolidación con estos mayor al 90%, o sea que es un tratamiento adecuado. El tiempo de conversión a los pacientes que se ha realizado inicialmente fijación externa a enclavo centromedular es alrededor de 15 días. Y no está indicado en pacientes con infección, se debe de haber solucionado para poder utilizarlos. Las ventajas de la utilización de los clavos centromedulares es que como ellos van en el canal medular, no interfiere con el manejo de los tejidos blandos. Nos ayudan a mantener una longitud y un alineamiento adecuado de nuestra diáfisis o de nuestro hueso afectado. Las desventajas son los riesgos de infección, que se elevan hasta un 32%, y de una osteomielitis crónica hasta el 4%. En algunos casos, el enclavado medular se utiliza fresado. Hay debate en si realizar fresado o no realizar fresado. Fresado es con equipos realizar un aumento de la amplitud o del diámetro del canal medular, así esto nos provee de colocar unos implantes, unos clavos de mayor diámetro para dar una mayor estabilidad. Entonces hay estudios actualmente y revisiones clínicas que demuestran que el clavo medular fresado mejora el flujo sanguíneo endóstico, también nos aumenta el índice de consolidación hasta en un 97%, y los índices de fallo de implantes son menores, 3% con respecto al fresado, que se presentan un 17%. El uso del enclavado centromedular fresado es aceptado para las fracturas tipo 1, 2, 3 y A. En las 3B, en las 3B en algunos casos, y en la 3C es debatido. La fijación interna con placas está indicada generalmente en pacientes con fracturas expuestas de miembro superior con afección articular, es decir, en las regiones epifisometafisárias, metaepifisarias, tanto proximales como distales de la tibia, y también en casos de fracturas distales de fémur. La tracción esquelética, para tenerla en cuenta, son de uso temporal, se puede utilizar de 5 a 10 días y están indicadas cuando hay infecciones locales o infecciones sistémicas severas. Posteriormente hay que sustituirla con el método de fijación externa o interna como tratamiento definitivo. La desventaja pues, es que no nos dan estabilidad a la fractura. En cuanto a la cobertura de las partes blandas, hay unos objetivos. Se debe lograr un cierre precoz entre 3 a 7 días, evitando las infecciones nosocomiales.
Hay que cerrar el espacio muerto, lograr una cobertura duradera, así facilitando futuras reconstrucciones. El primer paso para conseguir un lecho limpio es realizar un desbridamiento adecuado y tener en cuenta la utilización de sistemas BAC. El cierre primario está indicado en las fracturas tipo 1, tipo 2 o 3A, con mínima contaminación, con lesión de partes blandas leves y a moderadas. En las fracturas tipo 3C no es indicado el cierre primario, ya está indicado un cierre secundario, un cierre diferido. Debemos tener en cuenta también cuándo realizar una amputación en los pacientes que llegan con fracturas expuestas. Generalmente las indicaciones generalmente son pacientes con lesiones muy grandes, fracturas expuestas tipo 3C. Para esto debemos de tener en cuenta la escala de MES, que es una puntuación para la severidad de la extremidad severamente afectada. Las puntuaciones mayores a 7 indican la necesidad de una amputación. Pacientes en los que se presentan una isquemia o lesiones mayores en un tiempo de evolución mayor a 6 horas, se multiplica por 2. Esta es la escala de MES y se basa en 4 factores, 4 características. Uno de ellos es la lesión esquelética o de partes blandas, la isquemia del miembro, el shock y la edad. Entonces, cuando tenemos una puntuación mayor a 7, se sugiere la amputación. Y este valor se multiplica por 2 cuando el tiempo de isquemia, de lesiones y tratamiento excede las 6 horas. Otro punto importante es la rehabilitación de la función, restaurar nuestra función de la extremidad, siempre tratando de que sea desde el momento en que se pueda realizar la movilización del paciente, también con un manejo integral por parte de apoyo psicología y un apoyo del entorno social, del entorno hospitalario y familiar del paciente. Las complicaciones que se pueden presentar en la fractura expuesta: osteomielitis crónica hasta un 4%, gangrena gaseosa, tétanos y síndromes compartimentales. Muchas gracias por su atención. Es lo que quería compartir el día de hoy con ustedes. Doctor Salazar. Bueno, muchas gracias. Muy interesante la presentación. Yo sí tengo una pregunta que me gustaría hacer, y es como esta presentación no es solamente para el área médica, sino para aquella persona que está, digamos, en su ambiente familiar o laboral. ¿Cuál sería la recomendación para el manejo inicial de una persona que no tiene conocimientos médicos y que se enfrenta ante una situación de estas? Bueno, en el sitio de ocurrencia de la fractura expuesta, veíamos, según la diapositiva, las pautas que debemos de tener en cuenta cuando no se tienen muchos cuando no se tienen muchos conocimientos acerca de qué hacer o qué realizar en esas condiciones. Entonces, y dependiendo del grado de la fractura, ¿qué podemos hacer? Se puede realizar, si hay hemorragias, tratar de tratarlas con vendajes compresivos, utilizar apósitos o utilizar elementos limpios para cubrir nuestras heridas, así se puede evitar la contaminación. Si tenemos algún tipo o elemento para estabilizar la fractura, también lo podemos hacer. No debemos de realizar la reducción como tal, debemos de inmovilizar. Se puede inmovilizar con tablas o con palos, y colocando estas ya sea con amarraderas, pero sin causar mayor lesión, y direccionar al paciente a una institución de salud lo más cercano y lo más temprano posible. Ok, doctor. Muchísimas gracias entonces. Les recuerdo, por favor, no tenemos en este momento
Hay una pregunta que hace uno de los médicos de la clínica. Dice, el protocolo institucional recomienda manejo de primera línea en fracturas expuestas tipo 2 y 3 con ampicilina sulbactam. En este caso, ¿seguiríamos las recomendaciones protocolarias o las recomendaciones que se pusieron hoy en la presentación? Bueno, lo indicado en la literatura, como veíamos, es cubrir los microorganismos gram positivos y gram negativos. Y también tiene que ver mucho la flora nosocomial o la flora intrahospitalaria. El ampicilina sulbactam es un antibiótico adecuado para cubrir microorganismos gram positivos y gram negativos. Se puede seguir utilizando y es lo establecido en nuestra institución. Pero alternativas son las que les doy allí, las cefalosporinas de primera generación y la gentamicina. Listo, perfecto. No hay más preguntas entonces. Muchísimas gracias, doctor González, por habernos Muchas gracias a ustedes hoy en la presentación. Recuerden por favor diligenciar la encuesta que está en el chat para la certificación a la asistencia de la conferencia y los invitamos para que estén presentes nuevamente el próximo jueves, en donde estaremos con un nuevo tema de interés, probablemente con temas de anestesiología y específicamente grados de sedación. Muchísimas gracias y entonces nos veremos nuevamente en una semana. Doctor González, muchas gracias. Muchas gracias.